Muy buenas noches con todos, hoy estamos lunes 29 de noviembre 2021. Omicron, la variante que hoy día preocupa al mundo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué manifestaciones tiene? ¿Son síntomas severos, graves, son leves? ¿Cómo se manifiesta? Hoy día vamos a hablar lo que médicos expertos en Sudáfrica habrían mencionado con respecto a los síntomas que tiene la variante Omicron, tomando en cuenta que esta variante ya se encuentra en 4 continentes y en más de 25 países: África, Europa, Asia y América. Ya está en más de 4 continentes y de un tiempo express, bastante más rápido que la variante Delta. Omicron puede ser un problema bastante serio y esperemos que muchos expertos mencionan de que la situación podría complicarse independiente del nivel de vacunación, que va a ser otro tema que vamos a compartir el día de mañana. Hoy día vamos a hablar sobre los síntomas que estarían relacionados a Omicron y lo más importante, qué consideraciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Estamos en una transmisión en vivo, hoy es lunes 29, son las 10 de la noche con 4 minutos, hora Perú, hora Colombia, así que los invito a que podamos hoy día compartir información recién conocida, porque esta información se ha reportado hace algunas horas, en donde ya se darían en cuenta cuáles son los síntomas que ha reportado esta variante de preocupación. Es muy importante tomar en cuenta estos datos. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, darle un me gusta al video para que se vaya compartiendo. Siempre antes de empezar la presentación, quien les habla es médico, soy especialista en cirugía oncológica, doctor y maestro en medicina, aparte del grado académico de MBA, pero sobre todo soy autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que está disponible a nivel mundial y que usted puede adquirirlo en Amazon. El objetivo es que este libro va a ayudar a conocer sobre la información. El libro está en versión impresa, el costo creo que es $15 en Amazon, así que si usted desea el libro en Amazon, usted puede ingresar COVID-19, la pandemia por coronavirus y solicitar su ejemplar. De esta manera, en 8 capítulos hablamos todo sobre la pandemia COVID-19 y lo más importante, la historia de las pandemias, donde nosotros conocemos desde la primera pandemia registrada a nivel mundial, que fue en el tiempo 300 años antes de Cristo, donde hablábamos sobre la peste de Atenas, hasta lo que es COVID-19. Muy importante conocer sobre ello. Bueno, antes de empezar, 4 mensajes. Transmisión en vivo, si hay algún problema técnico, las disculpas del caso. Segundo punto, respetamos los lineamientos de comunidad de Facebook y YouTube. Conocemos todas las políticas y sabemos lo que tenemos nosotros que hacer para respetar las mismas. En este canal lo indicamos claramente. Nosotros compartimos información médica respaldada científicamente. En tercer lugar, el objetivo del canal es sobre todo informativo y el chat, tanto en Facebook como en YouTube, está para poder responder preguntas. Nos guardamos el derecho de opiniones. No queremos opiniones. Las opiniones hacen daño, ¿correcto? Así que va a disculpar, no estamos aceptando opiniones. Si usted cree o no cree, va a disculpar, eso se lo mantiene para usted. Porque acá no es lo que uno cree o lo que nosotros podamos creer. Acá es lo que está evidenciado científicamente y en base a ello tenemos que basarnos, ¿correcto? Dicho eso, vamos a empezar entonces a conocer cuáles son los síntomas registrados para la variante Omicron. En primer lugar, para las personas que vamos conociendo sobre ello, hay muchas personas que ya han tomado conocimiento de que el mundo está enfrentando una situación difícil que se ha dado este 26 de noviembre, en donde se habría reportado una variante que apareció en Sudáfrica. Empezaron los primeros casos a reportarse el 9 de noviembre, pero el 26 de noviembre, en una reunión de expertos, se dio la mención de que esta variante habría sido responsable del incremento de casos exponencial que vive Sudáfrica, y en base a ello se le dio el nombre de Omicron. Para las personas que van teniendo conocimiento, si nosotros entenderemos, Omicron ha saltado algunas letras del alfabeto griego. El alfabeto griego es un alfabeto que tiene una antigüedad prácticamente desde el siglo IX a.C. y está constituido por 24 letras.
El alfabeto griego tiene 24 letras. Como ustedes ven en pantalla, prácticamente se le ha estado denominando a partir del 31 de mayo 2021 a las variantes en base al alfabeto griego. Conocemos la variante alfa, que fue reportada en Reino Unido y fue la primera variante en ser reportada. La variante beta, que es la de Sudáfrica, la B1.351. La variante gamma, que es la variante de Brasil, la P1. La variante delta, que es la variante de la India, la B1.617.2. La variante epsilon, que es la variante en Estados Unidos. Zeta, que es la P2, también en Brasil. Tenemos eta, teta, que son variantes, una de Nigeria y otra de Filipinas. Iota, que es de Estados Unidos. Kappa, de la India. Lambda, de Perú. Mu, de Colombia. Correcto. Y ahí la variante que le tocaba era Nu, o variante sí, pero por decisión de expertos, en base a problemas culturales, en base a fonética, porque Nu significaría, o la fonética es similar a New en inglés, y Sí, que es muy similar a lo que es número 4 en chino, y que está asociado también con lo que es muerte o mala suerte, no se ha deseado, también apellidos asiáticos, no se está considerando los nombres de las variantes Nu ni Si. ¿Y cuál es la que tocaría? Sería Omicron. Entonces, de esta manera, usted ya sabe por qué se llama Omicron y por qué no se llama Nu ni Si. Entonces, tenemos nosotros que la nueva variante reportada este 26 de noviembre es Omicron. Ahora, algo importante, a diferencia de Mu y Lambda, que están en variantes de interés, Omicron ha pasado automáticamente a ser una variante de preocupación, lo que a todo el mundo ha llamado la atención. Entonces, prácticamente las variantes de preocupación son las que vemos en pantalla: alfa, beta, gamma, delta y Omicron. De esta manera nosotros conocemos cuáles son las variantes a tomar en cuenta. Son datos que nosotros debemos conocer y en base a ellos se le ha dado el nombre a Omicron. Entonces, Omicron es la variante que prácticamente ha sido denominada este 26 de noviembre. ¿Dónde ha sido detectada Omicron? Omicron ha sido detectada en lo que es la parte de Sudáfrica. En Sudáfrica, al igual que la variante beta o la B1.351, ha sido detectada en Sudáfrica. Pero según algunos informes, probablemente se originó en Botsuana, otro país africano, Botsuana. Y hoy en día estaría ya en 25 países. Solo para mencionar, por ejemplo, 6 países africanos, los que ven en pantalla: Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Lesoto, Eswatini y Zimbabue son países africanos que tienen Omicron. Omicron está en estos países. En Europa, lamentablemente, Portugal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania tienen la variante de Omicron. Luego tenemos nosotros en la parte ya entre el Medio Oriente, tenemos a Israel. Israel también tiene la variante Omicron, también la tiene Hong Kong, y el día de ayer, 28 de noviembre, se reportó la presencia de Omicron en un vuelo que venía de Nigeria para Canadá, y de esta manera ya se encuentra en continente americano. 25 países, 4 continentes, menos de 48 horas se reporta todo este problema. Omicron causa problema, por supuesto. Si usted no lo cree, qué pena, porque estamos en una situación difícil, la pandemia se puede agravar. Así que tenemos que tomar en cuenta ello. Entonces, en base a este punto, nació la duda. ¿Y cuáles son los síntomas de Omicron? ¿Cuáles son la sintomatología o cuáles son las molestias que causa Omicron? Entonces, es muy importante conocer que si la variante empezó en lo que es la parte de Sudáfrica, entonces los que nos deberían dar algunas respuestas es sobre todo los expertos de Sudáfrica. Si la variante ha sido detectada en Sudáfrica, entonces por lo menos es importante escuchar a los expertos de Sudáfrica, qué es lo que tienen que decirnos para conocer nosotros la información. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que una de las doctoras que ha estado al frente de la atención de los primeros pacientes que han tenido la referencia de COVID positivo y que tuvieron síntomas de manera inusuales,
ha sido la presidenta de la Asociación de Medicina Sudafricana. Es muy importante tomar en cuenta ello. Esta experta, que es la doctora Angelique Coetzee, ella tendría la información de los primeros casos que se reportan de la variante Omicron. Y en base a ello, podemos nosotros hoy día mencionar cuáles serían los síntomas. La doctora es la doctora Angelique Coetzee. Entonces tenemos nosotros a la doctora Angelique Coetzee, que es la que nos daría la información de los primeros síntomas reportados con respecto a la variante Omicron. Características importantes de Omicron. En primer lugar, al igual que la variante Delta, Omicron, no hay pérdida del olfato y no hay pérdida del gusto. Es decir, no hay anosmia, y no disgeusia. Es decir, el paciente no pierde el olfato y el paciente no pierde el gusto. ¿A quién se parece? A la variante Delta. No hay pérdida de olfato y no hay pérdida del gusto. Puntos importantes. El paciente con la variante Omicron, en los pacientes que han sido atendidos por la doctora en Sudáfrica, por la doctora Angelique Coetzee, no han reportado ni pérdida del olfato ni pérdida del gusto. Entonces, esto ha sido reportado, como recordaremos, en Sudáfrica. Es por ello que es muy importante. Recordemos que prácticamente la variante Omicron ha sido detectada desde el 9 de noviembre. Obviamente que el nombre se le ha dado el 26. Se le ha dado el 26 de noviembre, pero desde el 9 de noviembre se tendría conocimiento de estos casos. Entonces, no hay pérdida del olfato y no hay pérdida del gusto. Datos importantes a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sí presenta los pacientes? Y acá la doctora, si bien es cierto, menciona que los casos no han sido graves, han sido leves, pero por favor no nos basemos en esa información de manera superficial. Si la doctora ha atendido pacientes con casos leves, no significa de que la variante no cause daño. Y se los menciono porque, al igual que la doctora va reportando sus casos, el Hospital Bambino Gesù en Roma habría dado la imagen tridimensional de la variante Omicron. Y si nosotros podemos hacer una comparación, podemos ver el nivel de mutaciones que presenta a nivel de la proteína S la variante Omicron. Situación que fácilmente indicaría que esta variante se une más a la célula, causa más contagios, se infecta más rápido y sobre todo resistente a vacunas. Todas esas conclusiones mirando la imagen. Así que si la doctora ha mencionado de que los casos son leves, no significa que todos los casos Omicron sean leves. Recordemos que no hay un reporte, en primer lugar, de cuál es la edad que se presenta. Y hay algo también importante a mencionar. Si nosotros comparamos la pirámide de edad, la pirámide poblacional de los países de África en relación a los países europeos o países occidentales, claramente podemos ver que en los países europeos la tasa, la incidencia de personas mayores de 60 años es mucho mayor que en lo que es el continente africano. Esto es un dato básico. Las personas en Europa son más longevas, o el grupo etario es mayor en cuanto a mayores de edad que en África. Entonces es por eso que no se puede usar la información para extrapolarla y para indicar estos son los síntomas que todo paciente va a tener. Falso. Porque si la doctora, bien cierto lo menciono, reporta que los casos que ha atendido han sido casos leves, pero eso nuevamente lo vuelvo a mencionar. Recordemos que los pacientes que ha atendido han sido pacientes generalmente de edad media o jóvenes. No han sido ancianos. Así que es un punto que no podemos nosotros bajar la guardia.
¿Correcto? Entonces, en base a esos puntos, podemos nosotros mencionar cuáles son los síntomas. Entonces, si bien es cierto, la doctora menciona síntomas leves, lo vamos a poner acá como interrogante porque no se puede generalizar. Síntomas leves, por si acaso, el objetivo del canal es informativo, pero también es analítico. Analizamos. Si ella lo menciona en su comunicado que hay síntomas leves, yo lo pongo en signo de interrogación para que no estemos basándonos en ello. ¿Por qué? Porque siempre nos faltan personas que dicen, pero doctor, yo acabo de leer el informe o vi el video y dice la doctora bien claro que son síntomas leves. Como muchas personas indican, como le pasó a uno, piensan que todo eso va a ser para todo el mundo. Entonces, con cuidado con la información. El objetivo es estar nosotros tomando en cuenta los datos. Es analizar. Si nosotros analizamos los datos, aprendemos sobre ello. Entonces, por ejemplo, solo para mencionar, la población de Sudáfrica que tiene 65 años a más, solo representa el 6%. Entonces, por si acaso, en Sudáfrica, menos del 6% son personas mayores de 65 años. Si ustedes comparan esta población con Europa, obviamente que Europa supera el 40 o 50% de personas mayores a 65 años. Entonces, por ese dato, nosotros no podemos extrapolar. Pero vamos a mencionar qué dijo la doctora con respecto a cuáles son los síntomas más importantes reportados con respecto a esta variante. En primer lugar, ningún paciente perdió el olfato ni el gusto. Punto 1. Lo que fue bastante marcado es fatiga intensa y pulso elevado, es decir, taquicardia. Lo que han tenido los pacientes han sido, ¿qué síntomas? Punto número 1, ha sido fatiga. Han tenido mucha fatiga los pacientes. Han tenido fatiga y sobre todo taquicardia, pulso elevado, taquicardia, fatiga, taquicardia. Otro punto que también mencionó con respecto a los síntomas es que hay tos. Se presenta tos. Hay tos seca y hay dolor de garganta o picazón de garganta. Picazón de garganta. Miren ustedes, con esos síntomas se parece un poco a Delta. Tos, picazón de garganta, Delta. Y la fiebre es baja. Es decir, debe ser de unos 37.8 o máximo 38, no llega más. Fiebre baja. Es decir, no hay mucha fiebre. Entonces, como ustedes ven, los síntomas son muy parecidos a Delta. No pierde el olfato, no pierde el gusto. En Delta teníamos otros síntomas principales. Había secreción nasal, había fiebre marcada, había dolor de garganta, había tos, que eran los principales, y sobre todo cefalea o dolor de cabeza. En cambio, en Omicron, que es lo que vemos fatiga, vemos taquicardia, vemos tos, picazón de garganta y fiebre baja. Entonces, importante a mencionar estos datos. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de Omicron? Vamos a anotarlos para conocerlos. Entonces, los síntomas de Omicron. Entonces, ¿qué es lo que reporta la doctora sobre los síntomas de Omicron? La doctora Angelique, ¿qué es lo que reporta sobre ello? Entonces, Omicron tendría los siguientes síntomas. Omicron. Entonces, los síntomas prácticamente hay que mencionarlos. En primer lugar, fatiga. Fatiga, muy importante. Van a tener el paciente tos seca. Va a haber dolor de garganta. Muy bien. Fatiga, tos seca, dolor de garganta. No hay pérdida del olfato, no hay pérdida del gusto. Hay taquicardia.
taquicardia y sobre todo fiebre baja, dolor muscular y fiebre baja. Entonces, estos son los síntomas reportados para Omicron: fatiga, tos seca, dolor de garganta, taquicardia, dolor muscular y fiebre baja. Entonces, importante a ir conociendo ya, teniendo el reporte de los primeros casos que hablarían de los síntomas de Omicron. Entonces, por favor, en la parte inferior, miren, somos 460 personas en la parte inferior. Para que la información se vaya compartiendo, denle un me gusta a las personas. A ver, 30 personas que ahorita le den un me gusta al video para llegar a los 200. Compartamos la información, señores. Si su vecino se infecta de Omicron, por si acaso todo el vecindario se va a infectar. Si el vecino sabe cuidarse, usted se va a cuidar. Tiene que compartir la información. Tenemos que estar atentos, estamos en una pandemia. Por favor, nada de hacer fiestas por Navidad, hacer reuniones, nada. ¿Ustedes creen que cerrando fronteras para Sudáfrica o para África se solucionó el problema? Qué pena que pensemos así, porque ya la variante está en 4 continentes. No está solo en África. Entonces, en la parte inferior, muy bien, ¿lo ve? Excelente, ese es el apoyo. Miren, en un momento han dado 100 me gusta, excelente. Somos 436 personas y vamos 236. Entonces, compartamos la información. Si mi vecino se cuida, yo me cuido. Si él no se infecta, yo no me infecto. Si él sabe lo que tiene que hacer, yo voy a estar protegido. Si yo no comparto la información, él no sabe, se infecta, y en el mínimo descuido que tenga yo, me infecto. Pensemos en solidario, no individual. Si el vecino se cuida y no se infecta, usted no se infecta. Esto de lo leve, entre comillas. Esto, por favor, no vaya a pensar usted que Omicron no pasa nada. Miren, fatiga, dolor muscular, tos seca, nadie se muere. Por favor, no piensen eso. La mortalidad recién se va a reflejar ahorita en Sudáfrica. Y cuando veamos nosotros la tasa de mortalidad, ahí hablaremos de datos reales. Entonces, por favor, en la parte inferior va dándole un me gusta al video. ¿Correcto? A ver, faltan 40 personas y llegamos a los 300. A ver, 40 personas que le vaya dando un me gusta al video para que se vaya compartiendo. Entonces, vamos comparando entonces, en base a esto, ahora con la variante Delta. ¿Cuáles son los síntomas de Delta? ¿Cuáles son los síntomas de Delta? Entonces, con la variante Delta, también hay que tomar conocimiento y conocer cuáles son los 5 síntomas que tiene Delta. Delta, acuérdense, tiene tos, tiene dolor de garganta. Algo muy importante, tiene cefalea, dolor de cabeza. Cefalea. Tiene fiebre alta, fiebre. Y sobre todo secreción nasal. Secreción nasal. Ni en Delta ni en Omicron pierden el olfato. Entonces, por eso tenemos que nosotros conocer la información. Solo por los síntomas uno puede saber qué variante le infectado a una persona. Entonces, miren, en Omicron no hay secreción nasal. No hay fiebre. Entonces, estos datos son importantes a conocerlos. De esta manera, nosotros vamos a estar atentos a la información. ¿Correcto? Vienen entonces Omicron y Delta. Omicron tiene más de 30 mutaciones de la proteína S. Delta ha registrado 2 a 3. Omicron, los síntomas principales son fatiga, tos seca, dolor de garganta, taquicardia, dolor muscular y fiebre baja. Delta, los síntomas son tos, dolor de garganta, cefalea, fiebre y secreción nasal. Entonces son los síntomas que han sido reportados. Todos estos datos son para estar atentos. ¿Correcto? ¿Para qué me sirve eso? Para identificar el día
1. El día del cuadro clínico. Porque ambos van a tener periodo de incubación. Pero lo más importante va a ser detectar el día 1. Para iniciar los pilares, para iniciar el manejo. Ahora lo que falta conocer es cuánto dura el periodo de incubación. Yo se los mencioné claramente. Para la variante Delta, el periodo de incubación dura de 3 a 4 días. Eso está clarísimo. Y ahí se empezaba el manejo al paciente. Para la variante Omicron todavía nos falta ese dato. Sabemos los síntomas que están reportando los pacientes. Han reportado eso: tos, dolor de garganta, fatiga, dolor muscular, taquicardia y fiebre baja. Correcto. Ahora lo que tenemos que saber es cuánto tiempo pasa en el periodo de incubación. Esos datos todavía no han sido reportados. Pero obviamente vamos a estar atentos. Porque para mí es muy importante identificar cuánto dura el periodo de incubación. En base a ello, iniciar el manejo. En la variante Delta no hay pérdida del olfato. ¿Cómo inicio manejo? Inicio manejo contando 3 a 4 días desde el inicio de los síntomas de resfriado. El paciente tiene malestar general, tiene decaimiento, pasan 3 días, es una prueba, sale positivo, empieza manejo. No se complica. En la variante Omicron nos falta el dato de conocer cuánto dura el periodo de incubación. Pero eso va a salir en estos días, en base a los pacientes. Muy bien, somos 500 personas, 300 me gusta. A ver si las personas en la parte inferior le van dando me gusta al video. Vamos a responder preguntas. ¿Correcto? Vamos a responder preguntas para estar apoyando con ello. ¿Ya? Entonces, en la parte inferior, por favor, denle un me gusta al video para que la información se vaya compartiendo y vaya llegando a más personas para que conozcan estos datos. Muy bien, saludos a María, Isabel Palomino, a Hipólita. Muy bien. La tos de Omicron es una tos seca. Por si acaso, tos seca. Margarita Rivera, muy atento a los síntomas y sabe distinguir. Por supuesto, todos parecen iguales. Todos parecen similares. Lo más importante es ir viendo cómo detectamos nosotros los síntomas. Muy bien. Daniel Chávez, saludos también, gracias. Entonces, por favor, en la parte inferior no olviden darle un me gusta al video para que se vaya compartiendo y para que de esta manera las personas tengan conocimiento sobre esta información. Muy bien. Carla Hernández, Omicron baja el oxígeno. Miren, solo conociendo la cantidad de mutaciones que tiene la proteína S, obviamente que va a ser un ingreso bastante agresivo y obviamente que va a bajar mucho más rápido la oxigenación. Yo solo viendo la cantidad de mutaciones que tiene, les puedo mencionar que Omicron en personas susceptibles o vulnerables rápidamente va a instaurar un cuadro de insuficiencia respiratoria o hipoxia. ¿Correcto? Milton, infectados en Sudamérica. Hay el caso que están evaluando si en Argentina un buque que llegaba de Cabo Verde habría traído la variante Omicron Argentina. Eso mañana lo voy a estar reportando. Voy a estar revisando la información. Leí la noticia. Lo que sí ha sido confirmado es en Canadá, pero lo de Argentina ha sido una confusión. Sobre todo las autoridades sanitarias pensaban que el barco venía de Asia y no de África. Ha sido un problema que vamos a analizarlo. ¿Correcto? Carlos Manuel, ¿por qué no pierde el olfato? Es lo mismo que la variante Delta. Probablemente no ingresen directamente o se queden en el epitelio olfatorio y con mayor razón avanzan al epitelio pulmonar. Puede ser una razón. No se queda en la parte superior o el aparato respiratorio superior. De frente avanza hasta la parte pulmonar. Muy bien. Juan, Sputnik, con respecto a esta variante, ni las vacunas más conocidas como Pfizer, AstraZeneca tienen información con ello. Por lo tanto, Sputnik es una vacuna que todavía no hay información. Sputnik, recuerden que todavía es una vacuna que no ha sido probada por la OMS. Entonces, con mayor razón, falta información. Faltan datos. ¿Correcto? Pero ya voy mencionando que la situación, conociendo el tipo de variante,
y conociendo lo que estamos viendo, es probablemente de que las vacunas no sean efectivas. Mañana vamos a hablar sobre ello. Las vacunas no van a ser efectivas, se los digo desde ahorita, solo viendo nomás el nivel de mutación que tiene la proteína S. Es lógico, las vacunas apuntan a la proteína S. Si la proteína S ha mutado, las vacunas no van a hacer efecto. Entonces, un punto importante a tomar en cuenta. Muy bien. Bueno, Rubí nos dice: las vacunas han sido aprobadas solo permitidas. Las vacunas han sido aprobadas de emergencia, por si acaso. Y por pensamientos como el del señor o la persona, Rubí, es por las cuales se originan hoy día las variantes. Si la variante apareció en Sudáfrica, es porque las personas solo tenían una vacunación del 20%. Entonces, por favor, estoy diciendo que no vamos a permitir opiniones. Eso lo he mencionado. Si acá hay personas antivacunas o que quieren dar sus opiniones, lo vuelvo a mencionar nuevamente. El chat no está para opiniones. Acá los pensamientos antivacunas, en primer lugar, me hacen perder el tiempo porque no voy a estar leyendo esos mensajes o poder filtrarlos. Y en segundo lugar, los antivacunas causan daño. Si la variante Omicron apareció en Sudáfrica, es porque las personas, 1, no estaban vacunadas y 2, no se cuidaban. El origen de las variantes como Omicron es por las personas no vacunadas, porque son las personas susceptibles a infectarse. Y si se infectan, el virus aprende en el cuerpo de esas personas y muta. Eso ya salió en un trabajo de investigación, en donde se mostró que las personas inmunodeprimidas originaban variantes. Entonces, por eso, a los antivacunas, por favor, acá se los digo bien claro, no voy a permitir ningún comentario que haga suponer que las vacunas no están ayudando a controlar la pandemia. Si no le gusta lo que le estoy diciendo, perfecto, mejor se retira y no pasó nada. Y ojalá que ya pongan la vacuna obligatoria, porque por tantas opiniones estamos en esta situación. China va a donar 1.000 millones de vacunas. Ha debido hacerlo antes para África. Ya es muy tarde. Ya llegó Omicron. Pero tenemos que cuidarnos. ¿Correcto? Miren, las 3 dosis de la vacuna va a ayudar. Pero acuérdense que Omicron tiene muchas mutaciones. Va a ser difícil manejar ello. Tienen que cuidarse. Lo que va a ayudar es usar mascarilla. El santo remedio va a ser: usted use sus 3 dosis. Yo me acabo de vacunar con mi 3ª dosis. Pero lo que le va a ayudar, aparte de ello y muy importante, distanciamiento social, mascarilla y protector ocular. Punto. Con eso va a enfrentar Omicron o cualquier otra variante que pueda llegar. Así sea hasta Omega. Si se cuida, no importa el nombre de la variante, usted no se va a infectar. Correcto. Fátima, ¿podría salir prueba positiva, una prueba negativa PCR? Sí, pero felizmente en todos los casos que se han reportado, hasta el momento la tasa de resultados positivos es bastante alta. Es decir, que las pruebas de diagnóstico todavía detectan a Omicron. Muy bien, Blanca nos dice: la vacuna Johnson & Johnson era eficaz contra la variante sudafricana. Es correcto. Correcto, ¿será eficaz contra esta variante? Miren, la vacuna Johnson & Johnson era eficaz inicialmente, pero disminuye tan rápido su eficacia que necesita una vacuna de refuerzo a los 2 meses. Así que no considero que pueda ayudar tanto la vacuna de Johnson & Johnson. Sí, Milton, la vacuna de refuerzo tiene que ser a partir de los 5 o 6 meses. Podría colocarse a partir del 4.º mes. Pero por la parte logística y para que también alcance vacunas, se está indicando a los 6 meses. Claro, Nora, ni lo dude. Nora Guadarrama, los pilares sirven y serán útiles no solo contra Omicron, contra cualquier variante que llegue. Eso no lo dude. La importancia va a ser identificar cuándo aplicar los pilares. Ese es el punto más importante.
El punto importante va a ser identificar cuándo aplicar los pilares. Esa información estamos nosotros por eso atentos a conocer cuánto dura el periodo de incubación. Con el periodo de incubación voy a poder calcular cuándo iniciar los pilares. Muy bien, Ricardo Sánchez, la vacuna Covaxin es una vacuna de la India. Es la segunda más aplicada en la India después de AstraZeneca. Se coloca en la India y en algunos países también de la parte asiática. ¿Correcto? Es una vacuna que ha sido aprobada. Es la 7ª vacuna aprobada por la OMS. Su metodología es metodología de virus atenuados, al igual que Sinopharm y al igual que Sinovac. Entonces es importante conocer esos datos. No se olviden en la parte inferior darle un me gusta al video. Somos 600 personas, así que hay que compartir la información y vamos respondiendo. ¿Correcto? Los gobiernos tienen que concentrar todo en Asia y donar después a Europa y América. Exacto, Jocelyn, pero miren, si Omicron ya salió de Sudáfrica y se encuentra en 4 continentes, se encuentra en América, en Europa, en Asia y en África, ya la situación está fuera de control. Se los digo ahorita. Ahorita que usted está en su casa tranquilo o tranquila. Lo que se va a venir, señores, es difícil. En los siguientes meses, Omicron va a causar una nueva ola. Y yo ya me adelanto. La quinta ola que enfrenta el mundo va a ser Omicron. Omicron va a producir la quinta ola mundial. Ahorita el mundo está viviendo la cuarta, que es sobre todo que es doble pico. La subvariante AY4.2 y la variante Delta en Sudamérica. Pero Omicron va a ser la responsable de la quinta ola. La quinta ola va a ser por Omicron. Hay que analizar ello. La quinta ola COVID-19 va a ser Omicron. Y se los digo desde ahorita. ¿Cuándo va a llegar esa ola? Según el conocimiento, pensamos que iba a ser en el mes de febrero o marzo 2022. Pero con los datos actuales, podemos decir que va a ser entre enero y febrero. Diciembre y enero puede ser también. Entonces, la quinta ola se llamará Omicron. Acuérdense, se lo decimos desde ahorita, noviembre 2021. La quinta ola se llamará Omicron. José Luis, vitaminas, si no tiene COVID, perfecto. Pues si tiene COVID, tiene que suspenderlo. Peligroso. A ver, 7 personas más y llegamos a los 400 me gusta en la parte inferior. Muy bien. Valentina, la verdad es, así no le guste, la verdad, y lo que hablamos es con coherencia. El problema es en las personas no vacunadas. Y si no le gusta, va a disculpar, pero es la verdad. Ya ha salido trabajo de investigación en donde las personas con inmunosupresión son las que originaban las nuevas variantes del coronavirus. Las personas no vacunadas, en términos de inmunología o de inmunidad colectiva, son las personas susceptibles. Las personas no vacunadas funcionan como reservorios. Y los reservorios permiten que el virus incube y vaya mutando. Guste o no le guste, va a disculpar. Y va a disculpar, por lo menos tenemos conocimiento en base a escribir un libro sobre COVID-19 y tengo más de 1500 videos publicados. Si eso no me da cierta autoridad para poder darle información sobre lo que le estoy dando, no sé a quién le va a preguntar. No creo que le va a preguntar al vecino o al señor de la tienda que vende en su esquina. Si usted le va a preguntar al señor de la esquina y usted cree más al señor de la esquina, bueno, es su responsabilidad. Pero por lo menos yo le presento datos reales. Un libro publicado, 327 páginas, 8 capítulos, 1500 videos publicados sobre COVID-19. Y lo más importante, todos los días leemos, de lunes a domingo. La semana tiene 7 días y nosotros estamos los 7 días compartiendo información. Y compartimos 4 a 6 videos diarios. Va a disculpar, ¿a quién le va a preguntar? ¿A quién le va a creer? ¿Le va a creer usted al vecino, al señor de la tienda que muy amable nos atiende todos los días? ¿O le va a creer al médico que por lo menos se informa todos los días? Si yo se lo digo, se lo menciono así, correcto, y no se lo digo porque sea mi opinión. Los no vacunados son los que han originado la variante Omicron. Y no tienen la culpa, porque en Sudáfrica y en los países africanos
no llega a las vacunas. Y recién se está dando cuenta China y va a donar 1.000 millones de dosis. Pero se lo digo así, los no vacunados, yo hablo de África, pero ¿qué de los países que tienen la posibilidad de vacunar si no se vacunan? Eso ya es otra cosa. Si yo no tengo la posibilidad porque no me llega la vacuna, bueno, pues no es la culpa de esa persona. Pero si yo tengo la posibilidad y hasta me dan premios para ir a vacunar y no me quiero vacunar, van a disculpar, eso es una negligencia. Así con el término, bien claro, negligencia. Y no vamos a pedir a los niños con una inmadurez cerebral que decidan por el futuro que decidan ellos. Es igual que indicarle a las personas que no tienen conocimiento que se vacunen. Y las personas, yo les digo cualquier palabra, les digo, ¿saben qué? El premio Nobel de física indicaba que acá, allá. Las personas, no, yo no me vacuno. Obviamente, gran error de las autoridades. Dejar decidir a las personas sin conocimiento en la parte médica si se colocan o no la vacuna. Bueno, pues ahí estamos pagando la consecuencia. Entonces, tiene que tener usted todo ello, los conocimientos. ¿Correcto? Entonces, muy bien, como dice Kibbutz, las vacunas son uso de emergencia, obviamente. Han demostrado evitar la mortalidad. Miren ustedes el registro que se dio en la Comisión Europea el 23 de noviembre. Se evitó la mortalidad, correcto. Correcto, pero es diferente morirse por COVID-19, obviamente. Muy bien. Carla Hernández, saludos, bien dicho, muy bien. Laura, doctor, mi hija tiene 20 años, se vacunó con 2 dosis de AstraZeneca. Bueno, espero que la dosis de refuerzo no le den. Acuerden que, como lo hice bien, gracias a lo que es la parte del comentario de Laura Alcántara, cuando uno habla del riesgo, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, del riesgo de trombosis, es un riesgo. No sucede en el 100% de las personas, ni mucho menos en el 50%, ni en el 20%, ni en el 10%. Sucede prácticamente en menos del 1%. El caso de la hija de la señora Laura Alcántara, 20 años, se vacunó con AstraZeneca y no le ha pasado nada. ¿Es por qué? Porque significa que la incidencia es bajísima, lo hemos mencionado. La incidencia es menos del 1%. Entonces puede ser que no le tocó y felizmente no le pasó nada. Si uno conoce la incidencia, es para conocer cuál es el riesgo. Por ejemplo, en 151 millones de vacunas Moderna se registraron 1.400 miocarditis. ¿Cuánto es 1.400 de 151 millones? No es ni el 1%. Pero son datos a conocer, ¿correcto? Porque si soy yo uno de esos 1%, obviamente a nadie le va a gustar que pase eso. Pero por eso hay que estar informados. Y hay que conocer todos estos datos. Muy bien, entonces en la parte inferior, por favor, denle un me gusta al video para que se comparta. Muy bien, vacuna para su hermana menor de 30 años. Sinopharm es una buena vacuna, colóquela, pero igual que sea cuidándose. A ver, César Castro, niña de 9 años, vacuna en USA, en Estados Unidos. Mire, tiene usted ya la prueba de Pfizer que ha autorizado y CDC y FDA entre 5 a 11 años vacuna Pfizer. Por supuesto, coloque la vacuna. Muy bien. Exactamente. Ojeda, Keiko Ojeda, por favor, ha demorado mucho en vacunarse. Ya vio que la pandemia va a seguir en el 2022. Vacúnense. Vacúnense y no pierda tiempo. Correcto. En México comenzó la vacunación entre 15 a 17 años. Excelente. Muy bien. Lupita, ¿en qué tiempo conozco que la vacuna AstraZeneca no causa trombosis? La verdad, 4 semanas. 4 semanas. Miren ustedes, 4 semanas de la segunda dosis. Los casos de trombosis con AstraZeneca se han presentado a partir de la tercera o cuarta semana. Si a partir de la cuarta semana el paciente no tiene ningún síntoma, no pasó nada. Pero por si acaso, hasta las 4 semanas, no pierdan
No canten victoria y no estén confiados. Cuídense. Magda le pusieron 2 dosis de Pfizer, correcto. 5 meses después de la segunda dosis tiene que colocarle la tercera dosis. Vacunar a un niño de 5 años en adelante con Sinovac Verocell. Hay estudios. Publicamos nosotros el video. Salió un estudio en China con la vacuna Coronavac, que es la vacuna Sinovac. No se vio problemas, así que se puede vacunar. Entonces tomemos en cuenta estos datos y cuidémonos. Muy bien, Lupita, gracias, saludos. Gracias también a usted. No bajemos la guardia. Estemos cuidándonos para que de esta manera podamos enfrentar esta ola. Muy bien. Doctor, tuve COVID, neumotoras por COVID. ¿Qué cantidad de anticuerpos tendré? Mire, la cantidad en este momento ya no va a valer nada. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, sino es ver si va a ser efectiva o no contra las variantes. Y con Omicron, yo le aseguro que no va a ser efectivo. Entonces no es la cantidad, sino es si va a proteger o no. Saludamos a las personas que están en Facebook. Georgina Martínez, Fabiola Padilla. Saludos. Guillén Danilo. Muy bien. Omicron, el abordaje terapéutico igual. Los pilares, por favor, acuérdense de los pilares. Los pilares de tratamiento no son tratamiento antiviral. Son tratamiento a la fisiopatología del COVID. Antibióticos, corticoides, anticoagulación, oxígeno y lo que es inmunoterapia, de acuerdo al caso. Y lo más importante, identificando la semana de peligro o la semana del cuadro clínico. En Omicron, lo que nos falta conocer ahora es cuándo es el periodo de incubación. Una vez que tenga ese dato, les voy a hacer un video sobre cuál va a ser el manejo de tratamiento, el manejo terapéutico de Omicron. Lo que me falta es conocer periodo de incubación. Sin periodo de incubación, yo no puedo decir en qué momento va a iniciar los pilares. Pero los pilares van a funcionar. Eso ni lo dude. ¿Correcto? Omicron es letal, no lo dicen, pero yo considero que la tasa de mortalidad debe ser un poquito mayor que la variante Delta. Ok, segunda dosis. En lo particular, los laboratorios indican 21 días o 26 días después de la primera dosis. En algunos países pueden colocarlo 3 meses después. Independiente de ello, que no pase más de ese tiempo. ¿Correcto? Blanca Ceballos, saludos desde Guadalajara, saludos. Muy bien, Chío Paitán, saludos desde Facebook. Juan Pablo López, leo sus mensajes, saludos. Lisbeth Castro Aguilar, buena recomendación, doctor, saludos. Bueno, espero muy bien que compartan la información. Saludo especial a las personas que se encuentran en el Facebook secundario, el Facebook Dr. Luis Pacora Camargo. Así que les agradezco por estar acá presentes. Y sobre todo, no olviden compartir la información, ¿correcto? Denle un me gusta al video, compartan la información a las personas que están en Facebook para que de esta manera vaya llegando a más personas este conocimiento. Es muy importante no bajar la guardia, ¿correcto? Para que así las personas vayan conociendo estos temas. Muy bien, Laura, gracias a Dios no le pasó nada a mi hija. La tercera dosis, no, ya tercera dosis AstraZeneca. Mi recomendación es que no, póngale Pfizer. No le ponga AstraZeneca. Si no le pasó nada con 2 dosis, no vaya a cometer el error de ponerle la tercera. Podría ser peligroso. Ya con 2 dosis, no le pasó nada, no nos arriesguemos. Muy bien, a ver, 20 personas y llegamos a los 500. A ver, 20 personas que le den un me gusta al video. 20 personas y llegamos a los 500 me gusta. ¿Correcto? Yo voy a estar toda la semana hablando sobre Omicron. Hay bastante información que va saliendo. Todos los días estamos revisando información y yo voy a compartir esa información. No se preocupen. Los invito todos los días a estar acá. Muy bien. A ver, 6 personas y llegamos a los 500. Ah, buena pregunta, Yengis. ¿Qué pasará con las otras variantes? ¿Seguirán conviviendo con Omicron? No. Acá lo que sucede es la ley natural, es la selección natural. Y esto ya lo demostró la variante alfa.
La variante alfa ya no es variante de preocupación. Para Europa, la variante alfa es variante desfasada. Es variante que se ha extinguido. ¿Puede haber la extinción en las variantes? Hay. Lo que nos pregunta Gengis es muy importante. Lo que viene es la ley del más fuerte. Viene la variante delta, desplaza a las otras variantes y la variante alfa desapareció. Ahora puede pasar lo mismo con delta y omicron. Viene omicron, desplaza delta y delta desaparece. Pero viene el reinado de omicron. Esa es la ley de la selección natural. La ley del más fuerte. Entonces, si viene omicron y es más fuerte que delta, lo que va a pasar es que va a pasar lo que hizo delta con alfa. Delta votó a alfa, lo sacó del mapa. A la variante alfa la sacó del mapa. Y esto podría pasar con omicron. Selección natural. La selección natural va a desaparecer a probablemente delta. Entonces eso lo veremos en transcurso del tiempo. Podría pasar eso. Selección natural. Muy bien. Si las vacunas no son efectivas, no vamos a estar perdidos. Porque independiente de la vacuna que pierde eficacia, usar su doble mascarilla, distanciamiento social, no tiene que tener miedo, pero tiene que cuidarse. Ahora, si usted se descuida y va a la reunión familiar, a la parrilla, al cumpleaños del sobrino, bueno, pues no se queje. Pero si usted se cuida y mantiene su distanciamiento, aislamiento, no va a pasar nada. No se asusten. Si la vacuna no funciona, usted sigue usando mascarilla, usando protector facial, distanciamiento social y punto. ¿Correcto? Exactamente, Vladimir, el pensamiento es cierto. Puede reiniciarse la pandemia, puede reiniciarse con omicron. Es un punto que puede pasar. Entonces son datos que hay que tomar en cuenta. Exámenes, al momento todavía no hay nada dicho. No hay nada dicho. Hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos. Muy bien, para esta manera estar atentos. ¿Correcto? Esta es la manera de poder cuidarnos. Bueno, comunidad, les agradezco por estar el día de hoy. Mañana voy a estar compartiendo más información sobre lo que es cuadro clínico, lo que es la parte de pilares, tratamiento, todo lo que debemos saber sobre Omicron. ¿Correcto? Las personas que desean tener el libro, no olviden que está disponible en Amazon, para que de esta manera puedan tener ustedes la información. Y lo más importante, el número que está en la parte inferior es para las personas que desean agendar una cita. Si usted desea agendar una cita, en la parte inferior está el número, que es el más 51 996 831 867, y de esa manera puede agendar una cita para evaluar su caso. ¿Correcto? Yo voy a estar compartiendo en la semana más de Omicron, no se preocupen. Voy a estar revisando artículos, voy a estar revisando información que se va presentando para estar atentos a ello y sobre todo brindarles la información y el cuidado. ¿Correcto? No hay que asustarnos, no hay que tener miedo. Si nosotros usamos nuestra mascarilla, distanciamiento social y estamos vacunados, con eso ya logramos tener por lo menos un muro de contención a esta variante. Pero si usted no se cuida, no se queje si se infecta. Tiene que cuidarse. ¿Correcto? No olviden suscribirse al canal, denle un me gusta al video, compartan la información. Nos veremos el día de mañana a la misma hora. Mañana voy a estar haciendo una transmisión también y voy a estar hablando temas que van reportándose en el transcurso del día. ¿Correcto? Voy a hablar sobre la situación que parece Omicron y cómo sigue avanzando en los países para conocer más la información. En la parte inferior le da un me gusta y nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial. Muy buenas noches. Saludos.